nacimiento en San Lucas, sus estudios en el Colegio de La Salle, donde ya empezaba a familiarizarse con la música, formando parte del coro del colegio. A partir de ahí, pues él decía que tenía claro que lo suyo era la música, pero que no tenía ni medios ni ocasión para ello, porque era una familia muy humilde, muy modesta, y entonces él no veía la posibilidad de llegar a la música, pero tuvo la gran suerte. Muchos pequeños en aquella época, para conseguir estudios, se dirigían a los seminarios, ¿no? Entonces Juan entró en el seminario y ahí tuvo la suerte de conocer al sacerdote y compositor don Manuel Castillo, que en realidad se dio cuenta de inmediato de las facultades que para la música tenía Juan, y le animó para que se integrara en el mundo de la música. Y efectivamente pues entró en el conservatorio y en 4 años hizo los 8 cursos de solfeo y los 4 de piano. Pero claro, con esas facultades, ¿no? 4 de solfeo y 8 de piano. Yo he leído lo contrario. Al que ha puesto en tu currículum, que lo cambie. Bueno, lo cierto es que se le quedó pequeño el Conservatorio de Sevilla y por una serie de circunstancias afortunadas pues tuvo la posibilidad de viajar a Salzburgo, que era la patria de la música, la patria de Mozart, y el lugar donde en realidad pues toda la vida era música allí. Allí hizo grandes amistades con los compositores y músicos austríacos y sigue manteniéndolas con ellos, ¿no? Con el profesor Bach y sus hijos, con Heinz Clashes, con George Motti, con Wolfgang Musko, en fin, y con una serie de músicos austríacos que le han seguido manteniendo su amistad y su presencia durante todo el tiempo. Allí en Salzburgo pues, ingresó en el Mozarteum, que era el centro cultural universitario de la música por excelencia, y allí consiguió el título de superior de piano de composición y dirección de orquesta. Tuvo además la gran suerte de conocer allí a una persona, a un español, que llevaba mucho tiempo en Salzburgo y que tenía una pequeña orquesta que tenía el nombre de Musizier Gemeinschaft, y que era Filiberto Estrella. Filiberto Estrella, ya muy mayor, pues le cedió la batuta de su orquesta a Juan, y Juan desde ese momento se hizo cargo de ella y la ha venido manteniendo, sigue al frente de ella, pasado ya los 40 años que hace que está al frente de esta Musizier Gemeinschaft, que no solamente da música en Austria, sino sobre todo en España, como ya veremos luego. En 1974 Juan estrena el Luto Paterno, que se transmite en su concierto para piano, donde se ve la pérdida enorme que había supuesto para él la pérdida de su padre. Siguió Juan también estudios de perfeccionamiento musical, de composición con Manuel Castillo, con Nadia Boulanger. Nadia Boulanger a su vez había sido maestra de don Manuel Castillo. Con Cristóbal Hauster, también curso de dirección de orquesta con Cherividache, con Pilbergen, con Fichtner. Llegó a ser catedrático del Conservatorio Superior de Sevilla, actualmente emérito, en la cátedra de dirección, transposición y acompañamiento. Juan es director de la Asociación Coral de Sevilla desde 1977. Cada año sigue dirigiendo el Miserere, el Sábado de Pasión en la catedral, heredando así la batuta del maestro Luis Izquierdo. Pero lo que caracteriza fundamentalmente a Juan es su entusiasmo en la promoción de la música a todos los niveles. Juan es un gran promotor de actividades musicales y de hecho lo ha sido cuando nadie se ocupaba de esto, de tal manera que él llevó la música orquestal a muchos ayuntamientos donde en la vida había habido un concierto sinfónico. De hecho, en Dos Hermanas, por ejemplo, que es de lo que yo puedo hablar, pues realmente así fue. En 1980 creó Juan la Semana Internacional de Música a orillas del Guadalquivir, donde en el verano sanluqueño se reunían grandes músicos, alumnos de todo tipo de música en los conservatorios, y realmente pues, un gran público que venía atraído por la calidad y la importancia de los conciertos que allí se daban. También llevaba los conciertos no solamente a las salas de conciertos, sino también a los barrios sanluqueños con la misma filosofía de llevar la música donde nunca había estado. Entonces, el Festival de Música a orillas del Guadalquivir duró prácticamente 38 años. Cuando dejó el ayuntamiento de apoyarlo, pues se terminó, desgraciadamente, ese festival que era maravilloso. Allí, además del disfrute de la música, pues también se integraron grandes músicos que colaboraron en él. Por ejemplo, compusieron incluso obras para este festival. César Regen compuso una obra que se llama Soleares. Manuel Castillo también compuso alguna obra para el festival, y sobre todo el gran músico Stanley Weiner. Stanley Weiner fue un concertino de la Orquesta Filarmónica de Nueva York dirigida por Elmer Bernstein, y estuvo yendo a San Lucas de la mano de Juan pues, durante una porción de años.
Él se comprometió y lo consiguió a dedicarle a Sanlúcar 6 conciertos, y son esos los 6 conciertos que forman parte ya del acervo musical de España, gracias a Juan y gracias sobre todo a la inspiración de Stanley Wayne. En 1982 Juan fundó en Sanlúcar el Aula de Música, que es el embrión del Conservatorio Sanluqueño, y también el Orfeón Sanluqueño. En 1991 fundó el Concurso Internacional de Clarinete Ciudades Hermanas, un concurso que llegó a tener un prestigio mundial inmenso. Duró 15 ediciones, terminó en el año 2008, cuando ya la financiación pues, empezó a decaer. En ese concurso, en el jurado de ese concurso han venido a participar los grandes compositores españoles del momento, desde Camilo Bernao, Antón García Luis de Pablo, Ramón Barce, en fin, todos los grandes músicos del momento. Y grandes clarinetistas también, no solamente españoles, sino también extranjeros. Por ejemplo, Guy Depruy, que fue clarinetista de la Ópera de París, Marcel Ancion, clarinetista solista de la Ópera de Bruselas, Kazuko Ninomiya Yamanaka, que es clarinetista japonesa, James Gillespie, americano, que tenía una revista de clarinet donde el concurso de 2 hermanas salía todos los años, Karl Leister, que era un mito en el mundo del clarinete, que fue clarinete solista de la Filarmónica de Berlín. Juan ha dirigido conciertos por toda España y por parte de Europa y por Estados Unidos, con diversas orquestas, la Sinfonieta de Hamburgo, la Sinfónica de Berlín, el Mozarteum de Salzburgo, la Austriaca de Linz, la Camerata Budapest, la Filarmónica Checa, dirigiendo obras de todo tipo. Ha dirigido desde ópera, en Sanlúcar le hemos visto, por ejemplo, Aida, nada menos que diríamos, arriesgó a llevar esta ópera allí a Sanlúcar, el Oratorio de la Creación de Haydn, el Stabat Mater de Rossini, el Requiem de Verdi y de Mozart, la Misa Hispánica de Haydn, que fue una aportación de Juan a la celebración del Día del Pabellón de la Santa Sede en la exposición del 92, representando esa obra, la Misa Hispánica de Haydn, que hacía 200 años que se había compuesto y no se había vuelto a presentar nunca más. También dirigió la despedida suya como catedrático del conservatorio, dirigiendo nada menos que la Misa de Lord Nelson de Haydn, en el concierto homenaje que con motivo de su jubilación se le dedicó en el año 2017. Juan es académico numerario de esta Real Academia, es también académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Está casado con doña Sara Jiménez aquí presente y con su hija tiene a sus 3 hijos, Pablo, Juan y Lucía Cecilia, que van a ayudarle a desarrollar la conferencia. Las obras de Juan pues, tienen una porción de obras interesantes. Yo diría, por ejemplo, el concierto para piano y orquesta, que es una obra inmensa, el cuarteto de cuerda en 3 tiempos, que fue Premio Nacional Manuel de Falla en 1975, obras con textos clásicos, por ejemplo, El Niño y el Hombre, con texto de Vicente Alexandre, 3 canciones con texto de Federico García Lorca, 3 piezas para piano, y la obra grande, Caballos, Luz y Mar, que la compuso en 1995 con motivo del 150 aniversario de la carrera de caballos de Sanlúcar de Barrameda. En ese transcurso de su actividad musical, pues ha tenido muchos premios y reconocimientos. Yo citaría concretamente el Premio Joaquín Turina del Ayuntamiento de Sevilla, ya en 1969, el Premio Nacional de Composición Manuel de Falla en 1975, la Insignia de Oro del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, el Premio Gaditano del Año de la Ateneo de Cádiz, el Premio de Cultura, otorgado por la Junta de Andalucía por su destacada labor musical en la provincia de Sevilla. El Teatro de 2 Hermanos pues recibió su nombre, se llama Teatro Juan Rodríguez Romero. En fin, en definitiva, el tema de Juan, que es lo más importante, es hablar, dialogar y convivir, que son las 3 cosas más principales. Y por encima de todo, la amistad. Él dice siempre que no puedo hacer música si no tengo amigos delante. Pues en fin, hoy entre amigos nos va a hablar de la música en la época de la circunnavegación de Magallanes y Elcano. Así que, maestro, te escuchamos. Nuestro compañero académico Pedro Sánchez, incansable promotor de la cultura, servicial y desinteresado en cada proyecto, actualmente nuestro bibliotecario oficial, nombrado por unanimidad en un pleno a petición de la presidenta, me ha pedido la colaboración en este ciclo de conferencias que él organiza. ¿Quién podría decirle no a algo? Muchas gracias por la presentación, maestro. Antes que nada, quisiera recordar, permítanme esta licencia al nombrar a mi pueblo,
que la expedición Magallanes-Elcano que se hizo a la mar desde Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519 culminaría su insólita aventura en esta ciudad el 6 de septiembre de 1522. De ahí la celebración conjunta del quinto centenario junto a la ciudad de Sevilla. Por la importancia que lo económico influía, hay que decir que además de la existencia de las atarazanas reales de Sevilla, Sanlúcar de Barrameda contaba con atarazanas propias, renovadas por la Casa de Medinasidonia en 1478. La posición preeminente de la música en las artes que se estudiaban en colegios y universidades de la época de Elcano, como en las universidades de Alcalá de Henares, Salamanca y Valladolid, lo justificaba Cristóbal de Villalón, escritor y ensayista español del Renacimiento, en 1539 a través del libro El Escolástico. Entraba la música dentro del quadrivium, en pie de igualdad, junto a la aritmética, astronomía y geometría. La utilidad del conocimiento musical se justificaba con dos argumentos. A. Ciencia que engrandece los ánimos y los esfuerza. Y B. Principio del orden de la naturaleza y del universo. Compositores sevillanos. Después del descubrimiento en 1492, Sevilla se convertiría rápidamente en paso obligado desde el Viejo Mundo hacia América. A partir de 1503, la ubicación en Sevilla en la Casa de la Contratación supuso un monopolio comercial y una prosperidad sin precedente. Ello repercutiría de modo decisivo en las artes. Si nos atenemos solo al aspecto musical, basta decir que entre 1478 y 1599 hubo en Sevilla más de 20 compositores de primera magnitud. Esos compositores harían de Sevilla la capital musical de dos mundos. Juan de Triana, 1460-1494, compositor español del Renacimiento, activo en la segunda mitad del siglo XV, durante el reinado de los Reyes Católicos. Francisco de la Torre, 1450-1505, músico y compositor sevillano del Renacimiento, trabajó en la Capilla Real de la Corte de Aragón y posteriormente en la Catedral de Sevilla. Alonso de Alba, en 1503, fue nombrado maestro de capilla en la Catedral de Sevilla, sucediendo a Francisco de la Torre. Murió en 1504. Francisco de Peñalosa, 1470-1528, sacerdote y compositor del Renacimiento. Fue el cantor predilecto del rey Fernando II y el compositor más culto y prolífico de su época, también el más influyente en sus sucesores polifonistas del siglo XVI. Pedro de Escobar nació en Oporto en 1507, recibió una oferta de empleo en España que aceptó como maestro de capilla de la Catedral de Sevilla. Juan Bermudo, franciscano, natural de Écija, quien influyó en todos los compositores Cristóbal de Morales, nacido en Sevilla, murió en Marchena, sacerdote católico y maestro de capilla, principal representante de la escuela polifonista andaluza y uno de los tres grandes, junto a Tomás Luis de Victoria y Francisco Guerrero, de la composición española del Renacimiento. Perdón. Francisco de Peraza, nació en Salamanca, murió en Sevilla. Fue organista de la Catedral de Sevilla desde 1584. Pedro de Escobar, nació en Oporto, murió en Évora, fue uno de los primeros y más diestros compositores de polifonía en la península ibérica. Pedro Guerrero, nacido en 1520, nació en Sevilla, pudo haber cantado en el coro de la Catedral de Sevilla. Fue cantor de los poderosos duques de Medinasidonia de 1533 a 1536. Era el hermano mayor de Francisco Guerrero y le enseñó música antes de que Francisco estudiara con Cristóbal de Morales. Francisco Guerrero, cuyo nombre lleva uno de los conservatorios en Sevilla. Hermano menor, nació en Sevilla y murió en Sevilla. Sacerdote católico y maestro de capilla junto a Cristóbal de Morales y Tomás Luis de Victoria. Su música representa la cima de la polifonía sacra española. Muchas gracias, maestro. Perdón.
Poco se sabe de los primeros años de su vida, salvo que fue discípulo de su hermano Pedro y del mencionado Cristóbal de Morales, de quien aprendió contrapunto, maestro de capilla en distintas catedrales españolas, Jaén y Sevilla. Francisco Guerrero llevó una existencia itinerante que le condujo a capitales como Lisboa, Roma y Venecia. Creador prolífico, se le deben 2 colecciones de misas y 2 de motetes, además de himnos, salmos y magníficas. Fue uno de los pocos compositores españoles de la época que cultivaron la canción profana en castellano, aunque virada a lo divino en su volumen Canciones y villanescas espirituales. Escuchemos, si es posible, una audición. Niño Dios de amores herido, de Francisco Guerrero. Niño Dios de amor herido, tan presto os enamoráis que apenas habéis nacido cuando de amores lloráis. ¿No se puede escuchar la música? Bueno, pues lo escuchamos en casa, cada uno en YouTube. Francisco Guerrero, importante, es que es uno de nuestros representantes actualmente, como he dicho antes, de nuestros conservatorios, que está en Nervión. Juan Navarro, apodado el Hispalensis. Su apelativo es debido que nació en la provincia de Sevilla, concretamente en la población de Marchena. Fue un gran compositor y maestro de capilla del siglo XVI. Fue el primer maestro del afamado Tomás Luis de Victoria, genio de la polifonía y un referente en el mundo. Juan Vázquez nació en Badajoz, murió en Sevilla. A pesar de ser extremeño, se le considera vinculado al grupo de los compositores renacentistas andaluces. Rodrigo Ceballos nació en Aracena, murió en Granada, compositor, cantor y maestro de capilla de la Catedral de Sevilla. Alonso Mudarra nace en Palencia, 1510. Durante más de 30 años fue canónigo de la Catedral de Sevilla, donde se ocupó de la contratación de instrumentistas y cantantes, de la instalación de un nuevo órgano y de los, recuerdo nuestro querido Ayarra, y de los arreglos musicales para las ceremonias eclesiásticas. En 1546 publicó más de 70 composiciones para vihuela de 6 cuerdas, guitarra de 4 cuerdas y voz con vihuela. Musicalizó textos de Horacio, Ovidio y Virgilio y empleó poemas de Petrarca en la composición de villancicos y romances. Entre las innovaciones que aportó al lenguaje musical destaca el uso de diferentes símbolos para indicar el tempo, lento, medio y rápido. Muere en Sevilla en 1580. Miguel de Fuenllana nació en Navalcarnero, Madrid, murió en Valladolid, vihuelista y compositor español, ciego de nacimiento. Su libro de música para vihuela intitulado Orfénica Lira, en el cual se contienen muchas y diversas obras, estuvo dedicada al príncipe Felipe, el futuro Felipe II. Alonso Lobo de Borja nació en Osuna, murió en Sevilla. Fue un maestro de capilla renacentista español de música religiosa. Francisco Correa de Arauxo nació en Sevilla, siendo bautizado el 17 de septiembre de 1584 en la iglesia de San Vicente, donde actualmente vivo yo cerca. Por eso lo digo. Fue organista de la Colegiata del Salvador en 1599 y 1636. Se ordenó sacerdote en 1608 y en 1613 opositó para ser organista de la Catedral de Sevilla, pero no se la dieron, las cosas de la política. Y ya hemos terminado de estos compositores. Hay muchos más, pero no he querido extenderme minuciosamente en cada uno. Y aunque no fue sevillano, fue el más importante compositor español de la época. Me refiero a Tomás Luis de Victoria, que nació en Ávila hacia 1548, siendo el 7º hijo de los 11 que tendría Francisca Suárez de la Concha y Francisco Luis de Victoria,
quien murió cuando el compositor tenía tan solo 9 años. Terminada su etapa como niño cantor, Tomás Luis de Victoria fue enviado en 1567 al Collegium Germanicum de los jesuitas en Roma. En 1572 publica su primer libro de motetes, Motecta Quae 4, 5, 6, 9 Vocibus, Consinuntur, en Venecia, dedicado al cardenal arzobispo de Augsburgo, Otto von Truchsess von Wartburg, gran benefactor y mecenas de Victoria. Me extiendo en este más porque creemos todos que es con Palestrina los dos más grandes compositores polifonistas de todos los tiempos. En 1575 el Collegium Germanicum es trasladado a San Apolinar por orden de Gregorio XIII. En 1587 Tomás Luis de Victoria regresó a España, aunque regresaría a Roma para publicar su Mise Liber Secundus. En el período comprendido entre 1587 y 1603, Victoria fue capellán y maestro de coro del Real Convento de las Clarisas, Descalzas, en Madrid, donde vivía retirada la emperatriz María. Me adelanto a un párrafo posterior donde explico que la música son en realidad 3 elementos. Es como si fuera un tapiz sonoro, donde tiene hilos horizontales, hilos verticales, y con un corazón que es el pulso, el ritmo. Esos 3 elementos son los que hacen la música. Y a través de principios, todos aprendemos de nuestros abuelos, pues estos eran abuelísimos, ¿no? Palestrina y demás. Aprendemos de ellos, por lo menos en la música. Y los hilos, yo siempre lo explico, que son horizontales, son las melodías. Entonces se van formando en polifonía cuando al mismo tiempo suenan. Entonces, en esta obra para coro de Palestrina, pues se ve ese sería el hilo rojo. El pulso sería en el hilo azul. Se unen los dos, un hilo rojo con uno azul, con el ritmo. Los hilos del centro, podemos llamarle hilo amarillo, hilo rosa, como queramos, pues todos juntos. ¿Suena? No. Se puede sacar por el móvil. Bien. Entonces, los 4 hilos serían estos. La sangre, por la emoción que tiene la música española en la época. Preciosísimo, termina. Bueno, esto es... La música es hablar, es una comunicación
entonces ha ido en el transcurso de los siglos a escuchar toda esta música contemporánea, igual que la pintura y todo, donde a veces no entendemos ni siquiera la conocemos, pero somos hijos de la época. He dividido la conferencia en 9 capítulos, no todos tan largos como este, así que terminaremos, como me dijeron, con algo alegre. Ya la teoría de la música cuenta con una de las figuras más destacadas del Renacimiento europeo, Fray Juan Bermudo, especialmente en los problemas del acoplamiento melodía-texto en la composición y la interpretación musicales. Poco a poco se va el afianzamiento del paso de la monodía, o sea, el canto gregoriano, a la polifonía. Y en esta época también los compositores, pues, como si podemos escuchar el Magníficat luego, Magníficat de cuando lleguemos. Vamos al quinto, que es los ministriles hispalenses. Muy corto lo que digo porque nos alargaríamos mucho. Era otra de las características de la escuela sevillana, los ministriles, gremios instrumentistas de viento, cuerda o percusión que formaban parte de las capillas de las más importantes catedrales europeas. Aquí en Sevilla, según me dicen músicos que forman parte, porque hay un grupo que se ha formado, son ministriles hispalenses. En la época siempre tocaban en la Giralda, porque no había altavoces, y entonces eran instrumentos de viento metal y percusión en su mayoría. Actualmente tenemos, decía, el ministrile hispalense creado, el cual nace con la vocación de recuperar los instrumentos, la sonoridad y el estilo interpretativo de las capillas instrumentales de los siglos XV a XVII. La base de su formación instrumental son los cornetos, chirimías, sacabuches y bajones, aunque se complementa con instrumentos de cuerda, tecla y percusión cuando el repertorio los requiere. Los ministriles formaban parte de las capillas de las más importantes catedrales europeas de la época y su misión principal era el acompañamiento del coro durante los servicios litúrgicos, aunque también participaban por separado en procesiones y algunos otros actos cívicos. Durante la circunnavegación, naturalmente, se distinguieron aspectos negativos, como por ejemplo lo que dice Eugenio de Salazar en 1573 en su obra La mar descrita por los mareados. Daba la versión de una música caótica en las naos atlánticas de los marinos españoles. Escribió: frente al gemido de los vientos y el bramido de las olas, no había concierto, arte ni gusto, sino desconcierto de tonos y tormentas de clamores desafinados y confusos durante el canto colectivo de la salve y letanía marinera. Cuando se encendía el farol de la bitácora, ocurría todo esto. La escala musical o sistema armónico de 8 cuerdas y voces se transformaba en rosa de los vientos en 32 perversas tonalidades, y Dios y su Madre Santísima no apreciaban nuestros tonos y voces, solo nuestros corazones y espíritus. Solo luego se comienza la salve, y todos somos cantores, todos hacemos de garganta. No fuimos en nuestro canto por terceras, quintas ni octavas, sino cantando un tiempo todos 8 tonos y más otros medios tonos y cuartas, porque como los marineros son amigos de divisiones y dividieron los vientos en 32, así los 8 tonos de la música los tienen repartidos en 32 tonos diversos, perversos, resonantes y muy disonantes, de manera que hacíamos este día en el canto de la salve y letanía una tormenta de huracanes de música, desconcierto de alaridos. Eso era negativo. Pero el aspecto positivo, sin embargo, en el testamento de Sebastián Elcano,
existen comentarios más positivos. Por ejemplo, encontramos allí instrumentos que tenían que dar melodía, tono y compás a ese caos musical. Vamos a ver un poco los instrumentos musicales. Entre otros estaban el manicordio, instrumento musical con teclas, órgano pequeño y portátil. Los atambores, instrumento medieval hecho de madera y metal de forma cilíndrica, que está cubierto con 2 membranas en los lados y se toca con 2 palillos. Los panderos y las panderetas, las trompetas, las flautas y el arte de la zaloma, voz cadenciosa con que los marineros acompañan un trabajo colectivo. Así. En los días señalados, las alboradas o amanecidas musicales no faltaban en esas largas navegaciones por el orbe de la nao Victoria. Cervantes, hombre de mar, conocedor de nuestra playa de Sanlúcar y de las dunas del Coto de Doñana, en su libro Los trabajos de Persiles y Segismunda, nos rememora una regocijada armada de canto, trompeta y tambor. Y decía: pasóse la noche, vino el día, cuya alborada fue regocijadísima, porque con nuevos y verdes ramos parecieron adornadas las barcas de los pescadores. Sonaron los instrumentos con nuevos y alegres sones, alzaron las voces todos, con que se aumentó la alegría. Los géneros musicales. La misa polifónica. Breves palabras sobre cada una para no alargarme demasiado. La misa parodia fue un modelo muy popular en el Renacimiento. Las misas que incorporan una sola voz tomada de la fuente original polifónica, que no es tratada como un cantus firmus, sino que es elaborada y se mueve entre las diferentes voces, se conocen como misas paráfrasis, misas polifónicas. El motete, del francés motet, y de mot, palabra, mote, es una composición polifónica nacido en el siglo XIII para ser cantada en las iglesias, y sus temas son comúnmente bíblicos. Hasta el siglo XVII seguía siendo una de las formas musicales más importantes de la música polifónica. El Magnificat, el estilo renacentista de composición, se basa en escribir no 1 sino 16, 2 por cada tono, musicando en uno de los versos pares. El Magnificat viene del Evangelio de San Lucas. Van, para no escucharlo todo, pues vamos a continuar. Ponía el gregoriano y luego continuaba todo el texto del Magnificat, como saben es largo. El texto está en latín, pero en castellano era: proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Y por eso, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen.
Él hizo proezas con su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó del trono a los poderosos y enalteció a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Auxilió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Como sabemos, la música a través de los tiempos se ha basado siempre y afortunadamente se ha protegido en la Iglesia, y por eso la música polifónica en general va unida a la Iglesia, que ha sido como un museo de música, pintura y todas las artes, como sabemos, por nuestra tradición. La villanesca espiritual. El nombre viene de los villanos, o propio de ellos. Dentro de la producción del maestro guerrero ocupan un lugar de excepción las canciones y villanescas espirituales, únicas en su género. El villancico es un género polifónico de carácter profano que surgió a finales del siglo XV en España. También se denomina así una canción religiosa que acostumbra a cantarse en Navidad. El villancico es una canción estrófica en la que todos los versos tienen la misma música. El romance surge en el Renacimiento español y pone en la melodía a los romances poéticos de origen popular. Son composiciones para polifonía vocal con acompañamiento instrumental y el tema es profano. Las melodías de los romances son composiciones cortas y suelen repetirse cada 4 versos a modo de ostinato. La canción. La música pasó a ser un arte no solo cultivado por clérigos, como en la Edad Media, y las canciones de corte popular y sobre todo el madrigal. El madrigal, el nombre deriva de madrigale, que significa rebaño, y es una forma de poesía pastoral o bucólica en la que se habla con intensidad y delicadeza del amor, utilizando una combinación libre de versos de 7 y 11 sílabas, heptasílabos y endecasílabos respectivamente. No tiene un número determinado de versos y puede ser una sola estrofa. Poema cantado de tema lírico galante. Fueron piezas por las que se sintieron atraídos casi todos los compositores. Es una composición de 3 a 6 voces sobre un texto secular, a menudo en italiano. Musicalmente reconoce orígenes en la frottola, tipo de música popular italiana como canción secular. Posee una letra profana, armonía contrapuntística y lenguaje popular. El rondó, del francés rondeau, su estructura musical era A, B, A, D, A, C, A, en la forma,
y la del texto era A, B, A, C, A, D, A, combinación del texto. Hoy día en la música clásica, en los conciertos vemos en Beethoven o en Mozart o en todo, el rondó va combinando de esta forma que ya se aprendió de la época. La ensalada fue muy popular en la península ibérica durante el Renacimiento, especialmente en el siglo XVI. La ensalada fue concebida para diversión de los cortesanos y alcanzó gran fama en las fiestas palaciegas. Y el último capítulo, la música vocal polifónica, religiosa y profana. La religiosa se cultivaba en las catedrales y conventos. La influencia de Francia, en especial del Ars Antiqua, puede percibirse aquí durante mucho tiempo. Existen además las capillas de las cortes reales, como en los siglos XV y XVI. Adquieren creciente significación en cuanto al cultivo de la música, como por ejemplo en tiempos de Isabel II de Castilla y Carlos V y Felipe II. A la tradición española de sencillez arcaizante en la escritura y en la forma se suma, en virtud de sus relaciones con los Países Bajos en el siglo XVI, una poderosa orientación musical franco-flamenca, pero sin la extremada técnica contrapuntística de esta. Y la música profana está representada con una tradición propia, que en el aspecto estilístico corresponde aproximadamente a las villanillas y frotolas italianas, villancicos, estrambotes, romances, sucesores tardíos de la poesía trovadoresca, polifónicos, desde la segunda mitad del siglo XV, recopilados en cancioneros manuscritos, por ejemplo, Cancionero musical del Palacio, con 400 composiciones, 66 de ellas pertenecientes a Juan de la Encina. Juan de la Encina, para terminar, uno de los compositores que hemos antes nombrado, vamos a terminar, como le gusta a nuestra presidenta, con algo alegre. Que no sea todo música religiosa, que también alegre, pero muy interior. Y la alegría no solo, y sobre todo en este tiempo de pandemia, la alegría tenemos que llevarla también al exterior y demostrarlo. Por eso, Juan de la Encina, vamos a escuchar un villancico que voy a leer el texto y luego lo vamos a escuchar. Hoy comamos y bebamos, y cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos. Por honra de San Antruejo, parémonos hoy bien anchos, embutamos estos panchos, recalquemos el pellejo, que es costumbre del consejo, que todos hoy nos hartemos, que mañana ayunaremos. Bebe Blas, más tú, Beneito, beba Pidruelo y Llorente, bebe tú, primeramente, quitarnos has de este pleito. En beber bien me deleito, daca, daca, beberemos, que mañana ayunaremos. La interpretación se hace, decíamos, el pulso del corazón. Hablábamos del tapiz musical. Esto es para 4 voces. Un momentito. Bueno. Está en este tono. Hilo rojo. Hilo azul. Hilo rojo y el azul.
Ya, la claridad allí que no me deja. Los solos hilos de relleno, que es la armonía, pues sería, etcétera, las 4. Y ahora tiene el corazón, el ritmo. Andaluz, sevillano, alegría, y ahora varias versiones, que existen muchas, así que con esto terminamos mi pequeña aportación a los amigos, compañeros, músicos, y espero que no haya sido demasiado.